verso, que es el 53 del capítulo 7, que dice que cada uno se fue a su casa. Es decir, los que estaban con Jesús, cuando Jesús estaba en el templo en Jerusalén, dice que cada uno se fue a su casa. Los miembros del Sanedrín se fueron a su casa. Pero dice que Jesús, ¿dónde se fue? Al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Jesús no tenía ni siquiera de dónde resguardar su cabeza. Se fue al monte y al otro día vuelve a el ministerio, a ejercer su ministerio. Dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. En ese monte de los olivos tenemos varias historias. Ahí estuvo él en el huerto de Getsemaní. Ahí fue que lo entregaron a Jesús. ¿Recuerdan cuando Judas, con la comisión, fue y lo entregó estando en ese monte de olivos? Y también cuando partió que se iba, también recuerden que estaba en el monte de los olivos. Aunque hay muchos que ahora imitan a Jesús, se van al monte, pero era una condición muy diferente. Claro, usted puede irse al monte a buscar la tranquilidad. Podía haber sido que Jesús tuviera alguien que lo hospedara, pero se sentía cómodo en el monte, tranquilidad, ahí estaba orando. Y se iba al monte a orar. Muchos ahora quizás se van al monte, pasan 2 y 3 días, no estaría mal si usted quiere irse al monte, pero no porque sencillamente, mágicamente, todo va a fluir espiritualmente porque está en el monte. Y ahí a veces bajamos con mucha confusión, confundido. Entonces, Jesús iba al monte de los olivos, iba a orar, a meditar, y al otro día se iba. Pero dice que, y todo el pueblo vino a él, sentado él, les enseñaba. Estando Jesús sentado, enseñando la palabra como él acostumbraba todo el tiempo, iba al templo de Jerusalén, vienen los escribas y los fariseos y traen una mujer que habían encontrado en adulterio. A pesar de que esta porción, hay muchos críticos, muchos teóricos, muchos eruditos que dicen que eso no estaba en el manuscrito antiguo, pero hay algo en esos manuscritos antiguos que ellos dicen que no estaban porque muchos copistas no lo pusieron, pero sin embargo había esa parte blanca en ese pasaje. Significa que fue que lo excluyeron. ¿Pero por qué lo excluyen? Porque ellos dirían, pues, si decimos que esto es inspiración, que esto está inspirado, que esto lo escribió Juan, entonces vamos a decir que Jesús toleraba el adulterio. Pero no es así, él no toleraba el adulterio. El adulterio en el séptimo mandamiento que dice, no adulterarás o no cometerás adulterio. Y si nos vamos a Deuteronomio, vamos a ver en Deuteronomio 22:22, en el último libro del Pentateuco, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel, también la mujer y el hombre. Es decir, ellos dirían, pues Jesús realmente va a violar la ley que estaba ahí, la ley de Moisés.
va a violar el 7º mandamiento. Pero hay algo que nosotros todos debemos de meditar y pensar: el amor y la misericordia de Dios, y que Jesús no quiere que nadie perezca sin arrepentimiento y que todos se arrepientan. Esta mujer no era creyente, primero. Le llevan, ¿quiénes lo llevan frente a Jesús y la ponen en medio? Los escribas y los fariseos. Ahora, si nos vamos en el capítulo 7, vemos que los escribas y los fariseos estaban persiguiendo constantemente a Jesús, querían aprenderlo y querían matarlo. Entonces, ellos eran lo más indicado para esto. Esta mujer la encontraron en el acto de adulterio, pero hay algo, hay mucho que esta mujer fue encontrada, pero hay una, no es tan fácil, no era tan fácil acusar a una mujer en adulterio. ¿Por qué? Primero, había que tener 2 testigos. Tenía que haber 2 testigos. No importara que el hombre estuviera en la cama en el momento. No, estuviera acostado en la misma cama, tampoco no era suficiente para acusarlo. Eso no era acusación. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que fue una trama que ellos pusieron. Los escribas y los fariseos le pusieron una trama, tramaron algo. Ustedes notaron que en el Deuteronomio 22 dice que el hombre también debió ser llevado. ¿Llevaron al hombre? No llevaron al hombre, ¿verdad? Era que vivían en una sociedad como nosotros, machista, que el hombre puede hacer y deshacer. No. ¿Por qué no llevaron al hombre? Sería que el hombre estaba también, era del complot, de la componenda, para acusar a Jesús, para ponerlo entre la espada y la pared, y para decir, cuando ellos dijeron, esta mujer está en adulterio, la encontramos en el acto, Señor. Pero algo que vemos también, la hipocresía de ellos. ¿Cómo se dirigieron ellos? Maestro. Eso era irónico. Ellos no lo consideraban como el maestro para ellos, porque ellos lo estaban usando. Inclusive, si vemos en el 7, que ellos agarraron una comisión de alguaciles y sumos sacerdotes para que lo aprendieran, y lo querían matar. Entonces, ¿qué era esto? Se ve que era una trama que querían poner a Jesús entre la espada y la pared. ¿Por qué? Si decía que soltaran la mujer, tenía confrontación ¿con qué? Con la ley de Moisés. Exactamente. Si la soltaba, si la ejecutaba, o permitía que ellos la ejecutaran, la lapidaran, ¿verdad? Entonces iban a decir que Jesús era severo, que Jesús era cruel. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando le dijeron a Jesús, aquí en Mateo, cuando Jesús dijo, ¿de quién es esta moneda? ¿A quién hay que rendir? Le dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si él decía que no podía, no era de César, que no había que rendirle, tenía problemas. Entonces, esto estaba sucediendo aquí también. Si él la soltaba, tenía también, si él la ejecutaba y decía, venga, está bien, ejecútenla. ¿Qué iban a decir? Bueno, tenía problemas con la ley también de los romanos. La ley romana no permitía esa ejecución entre ellos por cuestión religiosa de los judíos. La ley romana no lo permitía y ellos vivían en el yugo de los romanos. Entonces también tenía problemas. Por eso ellos fabricaron esto y dijeron, vamos a ver qué va a hacer. Le pusieron a la mujer al frente y cuando le ponen la mujer al frente que había cometido adulterio, se puso bajo la cabeza. Oigan, nosotros aquí vemos la paciencia de Jesús. Aquí vemos el silencio es muy elocuente. Jesús, así como la lechuza para cazar, la lechuza
tiene que estar sin moverse y silenciosamente, sin hacer ningún ruido para agarrar su presa. Porque efectividad. Jesús, ¿qué hizo? Se puso a escribir. Hay mucha especulación en cuanto a eso que escribía Jesús, pero no dice que realmente escribía. Y si realmente escribía, muchos dicen que podía estar haciendo garabato, dando tiempo, ¿verdad? Y meditando. Yo no sé si ustedes se acuerdan alguna vez cuando eran niños o alguien que lo hace, cuando el padre iba a censurar o le iba a decir algo al niño y estaba en el patio o algo, uno se ponía a hacer cositas con edad, a escribir en la tierra y eso, a dar tiempo y la vergüenza y humillación, pues también lo hacía escribir. Jesús estaba escribiendo, no sabemos qué estaba haciendo, pero sí estaba dando tiempo y estaba meditando. También vemos la importancia de uno no ser tan rápido en la respuesta. Eso también nos enseña de que no debemos ser hay personas que inmediatamente entonces cometen el error. Si Jesús hubiese dicho, sí, está bien, vamos a ejecutarlo, ya. Pero Jesús, el Hijo de Dios, que tenía la sabiduría, el mismo Dios, comenzó a escribir, se inclinó. ¿Y ellos qué decían? Seguían atacando y diciendo, maestro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a ejecutarla, vamos a apedrearla. Y Jesús, con su paciencia, luego levanta la cabeza, se levanta y dice, el que esté limpio entre ustedes, vamos a tirar la primera piedra. Si ustedes se consideran que están limpios, pues tiren la primera piedra. Porque la mujer tenía que morir lapidada, es decir, la piedra. Tira la primera piedra. Ahí comenzó la conciencia a acusarlo a cada uno. Si ustedes hace poco que me querían matar a mí, tenía la conciencia limpia, que me querían apresar, tenía la conciencia limpia. Ustedes que han cometido, que en una ocasión les dije que hipócritas, que son blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de huesos. Y ustedes son los que están dignos de apedrear a esta mujer. A Dios, a Jesús, lo que le interesa era el arrepentimiento realmente de esta mujer. Y a Jesús lo que le interesa es el arrepentimiento de cada uno de nosotros. A Él no le interesaba que matara. Si mataban a esta mujer, ¿a dónde iba? Al infierno. Se iba al infierno, ¿verdad? Entonces, Jesús, y ahí era un espectáculo que ellos montaron para agarrar a Jesús, porque no estaba solo, había más. Y estaban esperando, y todo el mundo en la expectativa, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a hacer Jesús? Y la morbosidad por los lados. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Se fueron uno a uno. Primero los más viejos. Los más viejos, porque ellos tenían más culpa todavía aún. ¿Verdad? Mientras más viejos, pues tenían más culpa. Y eran los que dirigían, y eran los cabezas. Entonces luego los otros, ¿qué hicieron? Se fueron también los más jóvenes. Se fueron. Entonces Jesús, con su tranquilidad, ¿qué le dice a la mujer? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están ninguno. ¿Por qué? Pero, ¿qué vemos reflejado aquí? El amor, la misericordia de Jesús que nosotros todos debemos de practicar. A veces, por cosas sencillas, ustedes, como estaban hablando el domingo, y nuestro hermano Albaíris, por cosas sencillas queremos que nuestro hermano que se muera. No pensamos en el arrepentimiento de él, que fue lo que pensó Jesús, que es la prioridad. No pensamos en eso.
A veces cuando el vecino le tira la basura en la puerta también, en vez de pensar, como hablaba del arrepentimiento, pensamos que usamos un término que no lo voy a decir a veces, y por dentro, y lo que no manifestamos, lo que pensamos en el corazón, que Jesús lo sabe. El amor, que fue lo que caracterizó el principal a Jesús. Por eso digo que esta escritura es de inspiración, aunque muchos han hablado de interpolación y piensan que fue... No. Esta escritura fue inspirada. Pero los legalistas, copistas, legalistas, quisieron excluirla porque afectaba su moralidad, lo que ellos... ¿Entienden? Lo afectaba a ellos y por eso quisieron excluirla. Usted va a encontrar muchos eruditos que muchos van a decir y otros van a estar de acuerdo con que realmente fue Juan que lo escribió y que pertenece a la escritura. Jesús le dije, ¿dónde están? Ninguno están, Señor. Todos se fueron porque no estaban aptos para juzgar. El único que tiene... El Señor es el único que estaba capacitado, que era justo y que no había, y sin embargo, ahí está el ejemplo, la ejecutó, la dejó que la ejecutaran, que la mataran. No, ¿por qué? Porque el amor de Dios es grande, la misericordia de Dios es grande, pero nosotros también tenemos que practicar la misericordia y el amor. Tenemos que practicar la misericordia con el amor, con el hermano, con tu hermano. Tenemos que practicar la misericordia y el amor con el vecino. Tenemos que practicarla con los compañeros de trabajo, de estudio. Tiene que demostrar ese amor, reflejar ese amor que Cristo dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, directamente, sé imitadores de Cristo. De ese amor incomparable. La mujer avergonzada en ese momento y quizás nerviosa, encontrada en ese momento que podía morir y que la ley le permitía, pero ellos ni llevaron al hombre ni la ejecutaron por ahí, sino que se la llevaron a Jesús, como que dice, vamos a ver qué va a hacer él ahora, ¿verdad? ¿Qué va a hacer ahora? A veces hay algunos afuera que le le hacen una pregunta a usted como cristiano. Usted tiene que saber contestarla para probarlo, a ver qué usted va a decir. O le dice una expresión a alguien delante de ti, lo dice, a ver qué tú vas a decir. Fulana de tal, esa que si yo qué, y bueno... Y sin embargo, ¿y tú qué dices en ese momento? ¿Qué tú piensas en ese momento cuando te encuentras con eso? Y cuando Jesús le dice a la mujer, ninguno te ha acusado, ninguno. No se fueron porque no estaban aptos para eso. Se fueron, sí se fueron, todos. Entonces, pero Jesús le dijo que se fuera. Él le dijo, vete. Solamente. ¿Qué le dijo? Vete, no peques más. No sigas. Vete y no peques más. Yo tampoco te voy a condenar, ni te voy a condenar. Pero vete y no peques más. Ahí es que está, que por eso digo que es sagrado, porque él le dijo, pero no peques más, porque la próxima vez quizás yo no voy a estar ahí, te pueden ejecutar. No vuelva y lo haga porque creo que no va a salir airosa en ese momento. En este momento tuvo la oportunidad del encuentro con Jesús. Miren cómo estuvo este encuentro. ¿Cómo fue que tuvo ese encuentro con Jesús? Los enemigos de Jesús fue que la llevaron a ella. En este caso podría ella estuviera dándole gracias, a lo mejor si ella se arrepintió realmente y como se arrepintió, debía estar orando por aquellos
que la llevaron allá y dando gracias que el Señor ora por cosas misteriosas como el Señor a veces. A cada uno de nosotros seguro que ha tenido una historia de cómo vino aquí, cómo el Señor lo llamó. Cada uno tiene su historia de cómo el Señor lo llamó, de la forma que lo llamó. Entonces, ¿qué es lo que quiero traer con esto? ¿Y cuál es la reflexión de traer? De que debemos de sentir siempre amor y misericordia como cristianos que somos y como el Señor, y como estamos en el camino del Señor. Debemos de tomar esto para pensar, no odiar a tu hermano, no odiar a tu amigo, a tu vecino, por más que haga, porque diríamos, pero fulana me hizo esto, ¿cómo voy a perdonarla o a perdonarlo? Que lo hizo, y a Jesús, ¿qué le hicieron? Y debemos de seguirlo, porque diríamos, eso fue a Jesús. Jesús estuvo aquí como hombre y como Dios, y nos dio el ejemplo. Pero dijimos, vamos a decir a Jesús, pero vamos a poner algo más. Vamos a decir al apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cómo murieron y cómo estuvieron, y aún así siempre estuvieron intercediendo por aquella alma, porque sabían que no estaban en Jesús, la presencia de Dios no estaba en ellos. Entonces cada uno de nosotros debe de meditar y pensar que para salvarnos tenemos que despojarnos de ese odio, tenemos que despojarnos de esa enemistad, si queremos ir y entrar. Jesús nos dio el ejemplo y le dijo, vete y no peques más. Y no fue en esta ocasión, lo hizo en otras ocasiones, en otros pasajes lo vemos. Porque a Jesús a Jesús lo que le interesa es el alma que se salve. Entonces, si nosotros, cada uno de los que estamos aquí en esta noche, estamos buscando también esa salvación, debemos de pensar y dar por gracia y pensar en otros. No puedo ser egoísta y pensar en yo, en mí. Entonces, el amor es una de las cualidades que todo el cristiano debe tener, sin condición. Debemos de amar. No quiere decir que Jesús toleró el adulterio, como otros han dicho. No quiere decir que Jesús violó el 7º mandamiento. No cometerás adulterio. No. Él lo que dio fue una alma salvada aquí. Rompió la barrera con la mujer, también aquella, la mujer samaritana. Entonces, todo eso es un ejemplo para cada uno de nosotros. El Señor parece que se va a continuar y se ha estado hablando del perdón. Cuando el Señor está permitiendo y usando que se hable del perdón y del amor, es porque alguno de nosotros lo necesita. Está hablando no a la piedra, está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros de salvarnos. Que no actuemos como los escribas y los fariseos, que no tenían compasión, no tenían amor. Que actuemos como Jesús
actuó en esta ocasión y en otros pasajes. El Señor habla a cada uno de nosotros. Me habla a mí. Te habla a ti. Le está hablando a todo. Para que nosotros meditemos y reflexionemos de que el amor de Dios es incomparable. Es incomparable. Dios, Él dio a su único Hijo por amor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos redimidos. Entonces no podemos ser egoístas. Debemos entonces de pensar en alguien más también que lo necesita. Debemos de meditar y pensar en las almas perdidas. Debemos de amar a nuestros enemigos. Porque Jesús tenía enemigos también, ¿sí o no? Jesús tenía enemigos. En lo que depende de nosotros, claro, porque hay a veces personas que estamos en la iglesia y a veces hay personas que están fuera y algunos que están aquí y le piden perdón y dicen, no, yo no quiero absolutamente nada contigo. ¿Tienen a Dios en su corazón? No. Eso no podemos dudarlo. Y estoy seguro que el Señor está hablando, porque desde el domingo está hablando de el perdón, del amor hacia tu prójimo, el que está al lado, el que está allá, todo, sin excepción. Aún dentro también, a veces hablamos de la familia, dentro de la familia, que hay conflicto por tales cosas, siempre hay conflicto dentro de la misma familia, dentro de los hermanos, a veces hay conflicto, pero tú debes ser diferente. Tú debes ser mediador, pacificador. Y eso el Señor nos dice a cada uno de nosotros en esta noche. Y con eso terminamos. De que vemos el ejemplo del Señor que a esta demostró, le dio ese amor, el amor, tuvo compasión, misericordia con esta mujer. Siendo adúltera, había cometido un pecado de adulterio, como dije, era de muerte. Sin embargo, el Señor intervino. Se encontró muchos problemas, claro, tenía que encontrarse problemas con los legalistas, con los fariseos y los escribas. Pero Él demostró, y esto yo lo creo que esto realmente es de la inspiración, esto no es una interpolación. Lo que pasa es que el hombre humano, los humanos, pensamos diferente a Jesús, pensamos diferente a lo que dice la palabra. Entonces cada uno de nosotros vamos a meditar y pensar, hacer una introspección, una reflexión, un autoexamen, una evaluación de cada uno de nosotros, porque si nos queremos, yo el primero que hago esa autoevaluación debe ser yo. Ese autoexamen de quiero salvarme. Amén. De que yo quiero salvarme y tengo que despojarme de eso. Tengo que entregarme íntegramente al Señor. Y dejar la enemistad, el odio contra tu amigo y contra tu hermano. Con esto termino, de que nos llevemos cada uno esa reflexión. Y yo estoy aquí al frente de ustedes, no es acusando absolutamente a nadie, sino que estoy desde aquí detrás de mí hasta allá, estoy dando el mensaje.
Es decir, que estoy incluido yo. De primero, porque estoy aquí adelante, de aquí que comienza, estoy de primero. Vamos a meditar y vamos puesto de pie, vamos a orar a Dios.